Hoy tenemos el tema, el bautismo en aguas. El bautismo en aguas es un mandato que debe seguir toda persona que conoce a Jesús y lo acepta como su Señor y Salvador de su vida. Es una ordenanza establecida en la palabra de Dios. Es una ordenanza, es un mandato que seamos bautizados. Y ahorita les vamos a decir por qué. Aquí la palabra nos va a revelar por qué es que debemos ser bautizados. Dice, ¿qué significa bautismo? La palabra bautismo viene del griego baptizo, un término usado durante la época de Jesús, que significa empapar, saturar, sumergir completamente una tela. Es como si usted quisiera pintar o teñir una prenda de diferente color. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sumergir la prenda totalmente para que ésta pueda ser teñida y así pueda adquirir un nuevo color. Dice, en la antigüedad el término bautizo, también se utilizaba para indicar la inmersión de un barco nuevo o cuando alguna nave era cubierta por una gran ola. Para dar un ejemplo muy gráfico, es como si alguien se metiera bajo una catarata y sería completamente cubierto de agua y ninguna sola parte de su cuerpo quedaría sin mojarse. Dice, la comisión dada por Jesús en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es de que en la gran comisión que Jesús nos da, nos es dada, nos es encomendada, es un mandato que vayan haciendo discípulos a todas partes. Toda persona que recibe la palabra de Dios, ahora nosotros nos vemos con esa ordenanza de hacer discípulos. Dice, el primer acto externo de una persona que ha decidido ser discípulo de Jesús es el deseo de bautizarse en aguas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la evidencia externa que sella la decisión de convertirse en discípulo. Dice claramente, este es uno de los más grandes privilegios que un pecador puede tener en la tierra. Identificarse con Jesús en su muerte y resurrección. No solo delante de los hombres, sino delante del universo, de Dios, el diablo, los demonios, los ángeles y toda la raza humana. Son testigos del creyente que se identifica con Jesús por medio del bautismo. Dice, aquí nos ponen ejemplos de bautismo en el Nuevo Testamento. Dice, 3,000 recibieron la palabra y fueron bautizados. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y eso, ellos solamente contaban a los varones. En ese tiempo no se contaban ni a las mujeres, ni a los niños o a los adolescentes. Imagínense, más de 3,000 personas. Dice, lo mismo sucede en nuestros días. Si recibimos la palabra con convicción, seremos bautizados. Cuando no estamos dispuestos a bautizarnos es porque no hemos aceptado la palabra, ni a Jesús. O tal vez tenemos reserva o dudas internas. Sin embargo, la verdad es que todo aquel que recibe la palabra busca bautizarse lo antes posible. Cuando una persona tiene esa necesidad de bautizarse, es porque sabe que Jesús le ha perdonado sus pecados y que él necesita hacer un nuevo pacto.
Dice el bautismo de los hombres y mujeres que creyeron. En Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice el bautismo del eunuco en Hechos 8:35 al 38 nos dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, el eunuco le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Apenas el eunuco aceptó el mensaje de Cristo, sin ninguna otra instrucción, supo que debía bautizarse y estaba ansioso por hacerlo lo antes posible. Aquí nos damos cuenta que cuando una persona de verdad recibe en su corazón la palabra, creyéndole a Jesús, que Él es quien puede perdonar sus pecados, quien puede rescatarlo de donde esté, en la circunstancia que se encuentre, es lo primero que usted va a querer hacer cuando usted entienda este significado, es bautizarse para recibir ese perdón y sellar la salvación que Jesús le ha ofrecido. Dice, el arrepentimiento es una decisión interna. El bautismo es el acto externo que sella esa decisión y la hace pública y efectiva. El bautismo de Pablo en Hechos 9:18 nos dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Después de creer en Jesús, Saulo de Tarso, quien luego se convirtiera en el apóstol Pablo, fue bautizado. Esta era la forma como actuaba la iglesia del libro de los Hechos. El bautismo de Cornelio, en Hechos 10:24-47, nos dice, y Cornelio les estaba esperando. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? El bautismo del carcelero en Hechos 16:33. De verdad que todas y cada una de los testimonios que nos da la palabra de nuestro amado y de nuestro Señor son impactantes para nuestras vidas, viendo cómo cada uno de ellos, al recibir el perdón de los pecados, lo primero que hacían era sellar esa salvación, ese perdón. Y este sello viene nada más a través del bautismo en las aguas, porque es donde se queda plasmadas, se hunden juntamente con ellas todo el pecado. El bautismo en aguas es una sumersión total para que seamos limpiados de todo pecado. Y a la hora que salimos es el sello de que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, que es Él quien vino, quien se despojó de todo su reino y vino a cargar toda nuestra pobreza, vino a cargar todo pecado, toda enfermedad,
toda maldición que haya sido lanzada en nuestras vidas. El bautismo es para dejar ahí en las aguas toda maldición, todo pecado. Y todo eso se va a ir al fondo. Es como una playera que usted lava, que está sucia, y usted la lava, y todo lo sucio queda en el agua. Pero más sin en cambio, cuando usted saca su playera y la enjuaga, queda limpia. Así somos ciertamente nosotros. De los evangelios que a mí me gusta muchísimo y que me impacta, es cuando Pablo está en la cárcel, y este es en Hechos 16:25, usted lo puede buscar. Y dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no tengan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró en los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le alabaron y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Todos cuando creemos en nuestro corazón la palabra de Dios y que Jesús es nuestro único Señor y Salvador, lo único que tenemos dentro de nuestro corazón es agradecimiento. Ahí es donde empezamos una nueva vida. Ahí es donde viene una transformación verdadera en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en todo nuestro cuerpo. Dice, aquí la palabra es clave. Enseguida. No tenían que esperar 2 semanas o un año. Eran bautizados como el acto seguido a creer en el Señor. En el Nuevo Testamento, las cosas se hacían según en este orden: creer y luego bautizarse. Toda persona que se arrepiente y cree está lista para ser bautizada. Ese es el patrón bíblico. Es más, es injusto negarle el bautismo en aguas a un nuevo convertido. ¿Cuál es el significado espiritual de ser bautizado en aguas? Dice, es importante saber que nos bautizamos y que ocurre cuando practicamos este mandato divino. El significado espiritual del bautismo en aguas se puede resumir en una sola palabra: identificación, que nos identificamos con nuestro Creador, con nuestro Salvador, en su muerte, que nosotros hemos estado muertos espiritualmente, pero que con su salvación nosotros somos resucitados juntamente con Él. Dice Jesús,
se identifica con nosotros en la cruz. Dice, Jesús se identificó con nosotros, llevó nuestros pecados, enfermedades, dolores, se hizo maldición y murió para que nosotros por fe recibiéramos la bendición. Nosotros nos identificamos con Jesús cuando nos bautizamos, nos identificamos en estas tres experiencias. En la primera es con su muerte, como se los mencioné hace unos minutos. La primera es en su muerte. En Romanos 6:3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Decidiendo que mi vieja naturaleza debe morir. Todo pecado que nosotros sabemos que hemos hecho y que era una manera de vivir cotidiana, ahí es donde nosotros nos identificamos y donde nosotros sabemos en nuestro corazón que debe morir esa actitud pecaminosa en nosotros. El pecado ya no nos atrae ni tiene control sobre cada uno de nosotros. Dice, no me puede dominar. Esto funciona solamente cuando decidimos vivir una vida de fe continua. Dice, el número 2 es con su sepultura. En Colosenses 2:12 nos dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tal como Jesús fue sepultado en una tumba de piedra, somos sepultados en las aguas, pero no nos quedamos allí. Ahí se queda todo pecado, toda maldición. Y dice, con su resurrección, en Romanos 6, del 4 al 5 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Jesús fue resucitado de la muerte, también usted será resucitado en una nueva vida espiritual y en una vida terrenal, porque desde hoy en adelante aprendemos a vivir con el Espíritu de Dios, que es la verdad. Dice, una nueva vida después de salir de las aguas por el poder de su Espíritu Santo. Esto es algo que no lo puede hacer en sus propias fuerzas, pero sí es posible tener una vida nueva por la gloria de nuestro Padre amado. El bautismo en aguas significa ser muerto, sepultado y resucitado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esencia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y cuando una de estas tres ordenanzas se pierde, la iglesia comienza a desviarse de la verdad. El bautismo en aguas es tan importante como el bautismo con el Espíritu Santo. Se complementa el uno con el otro, pero ninguno es sustituido del otro. Los dos son igual de importantes. No podemos decir, no, pues nada más me arrepiento, porque, como dice la palabra, nosotros solos no podemos continuar y hacer una nueva vida. Necesitamos sepultar todo ese pecado y empezar nuevamente, pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, y es quien nos ayudará y nos dará nuevas fuerzas. Dice, ¿cuál es la confesión pública del bautismo? El bautismo en aguas es una confesión que declara lo siguiente: Jesús es nuestro único Señor y Salvador, y no nos avergüenza confesarlo públicamente. Hemos cortado
todo pacto y relación con el mundo y hemos decidido seguir a Jesús. No regresamos a la vieja manera de vivir. Hemos roto todo pacto con el mundo y hemos sido trasladados al reino de Dios. Dice, ¿cómo nos preparamos para el bautismo? Aquí nos toca 4 puntos y nos dice, el primer punto es con el arrepentimiento. Lo primero que uno debe hacer antes de ser bautizado es arrepentirse. Recuerde que si no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, entonces no va a pasar nada. Lo único que va a quedar en nuestra cabeza es puro conocimiento. Si usted hoy quiere empezar una nueva vida, primero debe de entregar su corazón y arrepentirse. Si usted no sabe qué es el arrepentimiento, la palabra dice que usted le pida a Dios y que Dios es bueno para dar, que Él nos dará y nos dará en abundancia. Pregúntele hoy usted a Dios, ¿qué es el arrepentimiento? Que le muestre el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino en su vida para que usted pueda recibir, pueda arrepentirse de todo pecado. Dice, el arrepentimiento tiene que ver con tomar la firme decisión de cambiar nuestra manera equivocada y pecaminosa de vivir. Es renunciar a la rebelión, a la autosuficiencia, a la testarudez, a la justicia propia, por convertirnos y someternos a Dios y cumplir sus condiciones. El bautismo es la evidencia externa que comenzamos a vivir una nueva vida. Es una manera de decir, no quiero continuar con los viejos caminos. A partir de hoy voy a seguir a Dios. El punto número 2 es creer. Dice, una vez que nos arrepentimos, debemos creer en Jesús y en el Evangelio. Entonces seremos bautizados. Dice en la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí es donde desarrollamos nuestra fe, en donde nosotros creemos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. El número 3 es decidir. En Mateo 28:19 nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy hemos aprendido que es muy importante ser bautizados. Dice, luego que la persona toma la decisión de ser discípulo de Jesús, de seguirlo, de vivir para Él, de ponerlo primero en su vida, entonces se bautiza en el agua. Esa es la señal externa de que también quiere ser un discípulo de Jesucristo. El número 4 dice que es anhelar. En primera de Pedro 3:21 nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No ha quitado las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Todo pecador que se arrepiente y cree debe anhelar tener una buena conciencia hacia Dios. Esta preparación se tiene que hacer de manera voluntaria. Por esta razón, el bautismo de los bebés no es válido. Bueno, yo aquí sí les quisiera decir que en alguna ocasión yo bauticé a mis hijos, pero ahora que conozco la palabra, sé que este bautismo queda anulado. Queda anulado porque el bautismo es una decisión. El arrepentimiento, el saber que somos pecadores y el arrepentimiento vienen por el oír la palabra de Dios. Y
pues un bebé no tiene conciencia de qué es el pecado, no sabe qué es el arrepentimiento. Bueno, un bebé ni siquiera ha pecado. Y pues aquí no tiene caso que usted bautice a sus hijos, a sus bebés, porque el bautismo es el arrepentimiento, el querer empezar una nueva vida, el tomar nuevos caminos y nueva conciencia, y el sellar es un pacto en donde se sella y se rompe todo pecado, toda maldición. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tan adulto debe ser la persona para bautizarse? Dice, la persona debe ser lo suficientemente adulta como para creer, arrepentirse y ser un discípulo. Los niños pequeños por naturaleza no pueden cumplir esos 4 requisitos, no pueden ser discípulos, no pueden arrepentirse, no pueden creer y no pueden aspirar a una buena conciencia. Los niños pequeños se presentan ante el altar de la misma forma que José y María lo hicieron con Jesús. Los bendecimos y se los presentamos a Dios. Es por eso que hoy usted debe de tomar la firme decisión y convicción de quererse bautizar. Usted debe de buscar el arrepentimiento y inmediatamente, lo antes posible, bautizarse. ¿Para qué? Para que el pecado se queda en las aguas, para que el enemigo no venga a atormentarlo nuevamente, diciéndole, ay, sí, ahora quieres ser una nueva persona y lo que hiciste. Entonces usted ahí ya tiene testigos fieles y usted mismo le puede decir, no me puedes atacar porque yo he sido bautizado y tengo testigos de que ahora yo estoy empezando una nueva vida. Entonces, usted debe de aprender que ahora usted es una nueva persona. Es por eso que es importante el bautizarnos, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, para empezar una nueva vida, un nuevo comienzo.